Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Steven León Castellanos, soy del grupo 283 del curso de Física Electrónica y voy a hacer el video de mi sustentación correspondiente al estudiante número uno que le corresponde el circuito en serie. Este es mi documento de identidad para comprobar de que sí soy yo. Y bueno, para este caso, entonces nos dan una serie de resistencias, las cuales debemos sumarle los dos últimos dígitos del grupo colaborativo, que en este caso, pues, aquí como lo especifiqué, es el 283. Ya sumándole el valor a las resistencias, entonces ya tenemos que el valor, por ejemplo, bueno, acá acumulador abierto y la corriente de la malla, pues aquí según mi valor teórico es 5,145 y en el simulador, pues como aquí le damos a iniciar simulación, eh, bueno, el voltaje me tiene que dar otro valor y él ya va subiendo, listo. Luego de esto, pues entonces la corriente que tiene que pasar por esto de la malla es de 6 amperios. Solo que voy aquí a cambiar a corriente, amperaje digo. Y como podemos ver, pues ella va subiendo hasta llegar a los 6 amperios. Una vez ya estén los 6 amperios que antes mencioné, pues ya podemos seguir con el transcurso del trabajo. Bueno, aquí nos indica que cada resistencia, lógicamente tenemos que hallar la corriente de cada resistencia. Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que pues lógicamente tenemos que usar la ley, la cual nos indica que para la resistencia tenemos que dividir el voltaje, para la corriente tenemos que dividir el voltaje por la resistencia. Entonces, en el caso de la primera resistencia, el valor de la primera resistencia es de 583 ohmios. Entonces se hace la división de los 9 voltios de la batería, ya que recordemos que es un circuito en serie, entonces el voltaje pues en todas las resistencias va a ser el mismo. Al hacer la división de 9 dividido entre 583, la respuesta, aquí la tengo en la calculadora de la ley de Ohm, es que la corriente equivale a 0,01543. Esto equivale a un valor en amperios, pero nosotros acá en el componente práctico pues lo convertimos a miliamperios. Así con la resistencia número 2, tengamos en cuenta el valor de la resistencia número 2. Vamos a mirarlo acá. El valor de la resistencia número 2 es de 753, entonces se hace el mismo proceso, el cual nos va a dar 11,85. En el simulador pues nos dio 11,9. En la resistencia 3 lo mismo. Y en la resistencia equivalente pues ya tenemos en cuenta aquí la captura que hice. El equivalente entre el circuito es de 1,75 ohmios. Mega ohmios, perdón. Bueno, aquí está el enlace de la práctica, como yo lo estaba mostrando pues acá. ¿Qué más? Bueno, ya empezaré a las preguntas problematizadoras. La pregunta de profundización del sí. ¿Qué pasa si aumento el valor de resistencia? Pues la respuesta es que si se viene aumentando el valor de la resistencia, el voltaje disminuye, porque a mayor resistencia es menor voltaje. Segunda, ¿cree usted que en un circuito físico real los valores serían diferentes? De ser así, ¿cuál es la razón para que esto suceda? La respuesta: es probable que un circuito físico con los valores teóricos queden similares. Se debería trabajar con dos decimales para tener aproximaciones. Y la última pregunta es: después de medir el voltaje en las tres resistencias, calcular la potencia resistencia 2. Bueno, para medir el voltaje en cada resistencia, pues
lo dije anteriormente, utilizaríamos la ley de Ohm, la cual nos indica que para el voltaje es la corriente por la resistencia. Bueno, ya hecho este procedimiento, pasamos ya a hacer la fórmula de la potencia, la cual nos indica que el voltaje se indica por la corriente, sabiendo que el voltaje pues en R2 es 3,87. Esto lo vemos ya que podemos acomodar el multímetro de esta manera en las resistencias para hallar cuál es el voltaje de cada resistencia, ¿sí? Bueno, el voltaje en R2 es 3,87 voltios y la corriente que atraviesa todo el circuito es 5,145 miliamperios. Al hacer esa multiplicación pues nos da 0,209 watts y lo convertimos a miliwatts, lo cual nos queda 20,9. Y pues bueno, esa sería la sustentación de mi tema del estudiante número 1, circuitos en serie. Muchísimas gracias.